para eso estamos acá, para llevar en ese proceso, acompañarles, ayudarles también a sacar aquellas dudas que tengan y prepararles, ¿no? Prepararles para esa examinación. Así que estén atentos a la clase del día de hoy. Bien, vamos, Gracias. vamos a empezar. A ver, chiquillos, chiquillas, dentro de las habilidades, ¿ya?, que a ustedes les van a estar evaluando. O sea, ¿qué habilidades hablamos? Hablamos de las habilidades de localizar información. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de preguntas que vienen en el examen y los que han rendido el examen de la primera examinación o de la primera oportunidad deben darse cuenta que la gran mayoría de preguntas viene para localizar información, o sea, para encontrarlo en el texto, la respuesta. O sea, lo vas a encontrar la respuesta literal, o sea, textual lo vas a encontrar. Entonces, eso es lo que le van a pedir, solicitar. Uno, que localicen información, ¿ya? Eso le van a evaluar. Dos, también otra habilidad que les van a evaluar es la habilidad de deducir información, deducir el significado de una palabra. Les pueden traer un extracto, ¿no? ¿Ya? O una parte del texto y les digan, bien, en esta oración, ¿qué quiere decir esta palabra? Ustedes tendrán que buscar, o sea, deducir el significado de aquella palabra en la oración. O sea, eso también les va a venir. Sí. Otra habilidad que les van a evaluar es la habilidad de interpretar letreros instructivos. O sea, les van a poner de repente una imagen en donde ustedes tienen que estar interpretando qué es lo que está queriendo decir esa imagen en inglés. O puede ser que de repente venga un cuadro estadístico, pero eso le van a evaluar. Interpretar información que se encuentra en letreros. Otra habilidad que también les van a estar evaluando es la habilidad de inferir información. Y esta habilidad de inferir vienen preguntas muy cortas, no vienen muchas preguntas sobre inferir, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir inferir? Inferir quiere decir sacar el resumen de lo que has leído. O sea, de acuerdo a lo que has leído, tú vas a sacar un resumen. Entonces, pero para eso hay que, de alguna manera, comprender lo que dice el texto. Y finalmente, la habilidad de reflexionar textos. O sea, esa es la parte donde tienen que escribir, ¿ya? Y ahí tienen que dar ustedes su punto de vista sin salirse del tema de la lectura. La gran mayoría de preguntas que he estado viendo que vienen para complementar información. O sea, el reflexionar tiene que ver con complementar información. Por ejemplo, añadir otra razón más de la que menciona, por ejemplo, en el texto, ¿no? Si el texto, digamos, menciona las 6 razones por las cuales es bueno tener un hobby, bueno, te dirán, ¿qué otra razón más será para tener será para tener un hobby? O sea, aparte de los 6, le agregas tú uno. Pero para eso tienes que haber leído el texto para que no se repita tu razón que vas a dar con las 6 razones para tener un hobby, ¿no? O sea, algo así. Entonces, esas 5 habilidades van a venir. No tengan miedo en dar su opinión, chiquillos, chiquillas. No tengan miedo. Ustedes concéntrense en la lectura. Una vez que hayan entendido, o sea, no digo todo, pero por lo menos hayan sacado la idea principal, hayan respondido algunas preguntas, entonces eso también les va a ayudar a ustedes a escribir su respuesta. No le tengan miedo. Y cuando escriban su respuesta, mi sugerencia es que sea siempre poniendo un fundamento. Hoy día vamos a ver un poco de eso, ¿ya? Bueno, el día de hoy voy a estar realizando 3 de esas 5 habilidades que les van a estar evaluando. Me voy a estar encargando de localizar información, deducir información y reflexionar información.
Leopoldo, su profesor de inglés, también va a estar reforzando con algunos ejercicios el punto de inferir información y luego lo otro de interpretar información. Entonces, con eso vamos a ver el día de hoy. Así que estén atentos, ¿ya? Si tuvieran alguna pregunta, háganla en el momento. La idea es que no lo digan después, porque se pueden olvidar. ¿Ya? Háganlo en el momento, pueden levantar la mano o simplemente decir, profesor, tengo una pregunta aquí. ¿Le parece? Gracias, profesor. Vamos a compartir. De repente mi señal esté un poco lenta, me van a disculpar. Ya, y si es que no se ve, me lo dicen. ¿Ya? Se ve, se está compartiendo. Sí. Podría apagar tu cámara, tal vez de esa forma optimiza recursos. Ah, buena sugerencia. Voy a salir de acá. Pero si la apago la cámara, no se apagará la... O sea... No debería. No pasa eso, sí. No. Ya, entonces voy a volver al punto cero. Ya. Voy a, entonces, apagar la cámara, ¿cierto? Ahí, y voy a compartir. Vamos a ver. Tú me dices, Leopoldo, si todo sale bien. Claro, ahí te informo. Todavía nada. Ahí sí. Está compartiendo ya, César. Se ve súper. Ya, muy bien. Ok. El texto es un poco largo, ¿no? Yo estoy exagerando acá con el texto, porque en realidad los textos que ustedes tienen son menos, o sea, un poco más cortos, ¿no? Pero de todas maneras, les va a servir esto a ustedes. ¿Ya? No crea que es muy corto. El anterior, que a mí me tocó, no sé si a mis compañeros le habrá tocado el mismo, era de un deportista. No recuerdo bien si era tenista o no era... Federer. Federer, sí. ¿Ya? Claro, y era así como tan largo como esto, un poquito menos, diría yo nomás. ¿Cierto, Menos. María Cristina? Sí, Pero exactamente. poquito. Sí, poquito. Ah, mira, oye, Un gracias, poquito menos, Luisa, ¿no? gracias por ese dato. Interesante lo que mencionas. O sea, Sí, se hablaba incluso, o sea, de la rutina deportiva, de la familia, de muchas cosas y tenía así como harto párrafo. Horarios que hacía Sí, ejercicio, lo que el comía. horario, todo, sí, era como bien Súper. explícito el texto. diálogo, el texto que tenía. Ya, gracias. Luisa. Yo me bloqueé, pero igual me acuerdo de eso. No te preocupes. Bien, entonces, con la confianza que me da aquí Luisa, vamos a entrar a analizar este texto. Entonces, imaginemos que este sea un texto que ustedes tienen que, de alguna manera, comprenderlo, ¿ya? Ahora, es bueno que ustedes observen, ¿ya? La imagen, siempre es recomendable mirar la imagen, el título. Si hay por ahí alguna palabra que resalte en el texto, también mírenlo con detenimiento, trátenlo de comprenderlo eso, ¿ya? Está menos claro que lo Ahora, que vimos en la prueba. ok. Luego de eso, entonces, cuando vean la imagen, miren la imagen, ¿ya? Miren, aquí tenemos un pavo horneado, tenemos choclo, tenemos aquí algunas frutas, ¿cierto? Tenemos unas uvas verdes y otras de color morada. Bueno, miren las imágenes que aparecen y todo está sobre una mesa, ¿no? Y hay unos brindis ahí, ¿eh? Unas copas para brindar y unos platos ahí como unos 6, 7, 8 debe haber aproximadamente. Entonces, ese dato ya es interesante porque ya les va dando a ustedes una cierta idea de lo que podría estar hablando el texto, ¿ya? Pero, ok, miramos la imagen, miramos el título, ¿ya? El título dice The First Thanksgiving. O sea, sí, recomendación, si ustedes no comprendieran el título, es bueno que ahí usen el diccionario sí o sí, porque con eso les va a dar ya una mirada mucho más cercana de lo que van a leer. De repente alguien no sepa qué quiere decir Thanksgiving,
¿ya? Y busca en su diccionario y encuentra que Thanksgiving es el día de gracias. Ok. Entonces, the first Thanksgiving quiere decir el primer día de gracias, ¿no? Ok, así se titula, el primer día de gracias. Y aquí, ya, entonces como es el primer día de gracias, parece que es ¿qué puedo decir? Que es una festividad, ¿no? Es como en una parte dice que es como una celebración, ¿o no? Claro. El honor es una celebración en honor. Observen la imagen. La imagen concuerda con lo que estamos diciendo, que es una celebración, ¿no? Ya, muy bien. Luego en el texto no aparece ninguna palabra resaltada, ninguna palabra en mayúscula, no hay. Ok, pero de alguna manera ya voy pensando de que el texto va a hablar de una celebración, ¿cierto? Ya, con eso ya estoy tomando una buena parte de la lectura. Ahora, antes de empezar a leer el texto, tienen que mirar las preguntas con sus alternativas. Leyendo la pregunta con sus alternativas, ustedes se van a adentrar más al texto. Por ejemplo, dice la primera pregunta, Thanksgiving Day is a holiday in, ¿okay? El Día de Gracias, ¿ya? Es un holiday, o sea, es una fiesta, diríamos acá, holiday, o sea, en espacio de United States, o sea, en los Estados Unidos, en Italia, England, Inglaterra, o South America, o en América del Sur. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Esta pregunta está queriendo decir, o sea, ¿de qué país se celebra? Una cosa así, ¿cierto? En el texto de lectura, ¿ya? En el texto de lectura, voy a tener que buscar en dónde se celebra el Thanksgiving Day. ¿Me entendieron? Ya, perfecto. Pregunta 2. American Indians thought the first immigrants how to grow pumpkin pie, coffee, cotton o coral, vegetables. ¿Cuál de esas alternativas será? Dice, los indios americanos enseñaron a los primeros inmigrantes cómo cultivar el pastel de... pay de limón, como una cosa parece que pay. El pie es un pastel y pumpkin es como... La calabaza. Como calabaza, un zapallo, ¿no? Algo así. Sí. Coffee, café, cotton o coral, que quiere decir algodón, y vegetables, que quiere decir vegetales. Verduras, vegetales. Entonces, ya con esta pregunta ya puedo identificar de que también va a haber una partecita en donde van a hablar de los indios americanos, y tengo que buscar en la pregunta ¿qué enseñaron ellos a los primeros inmigrantes? Ya. ¿Me dejo entender? Bien. Ahora, o sea, mejor dicho, ¿me dejo explicar? Eso es lo que quiero decir. Sí. Tercera pregunta. Which word in the story mean your grandparents, parents, and... ¿Cuáles son los parientes? Faltó la E, ¿ya? Their parents. Entonces, acá me faltó... ¿Cómo que quiénes son los parientes? Es como en la historia de los... Acá faltó la E, ¿ya? ¿qué palabra, ya, en la historia, o sea, vamos a leer una algo de historia, sí. O sea, quiere decir que el texto de celebración que vamos a leer es una historia, ¿ya? Y dice en la historia, ¿qué quiere decir your grandparents, parents, and their parents? O sea, ¿qué quiere decir tus abuelos, ¿no? O sea, los padres de tus abuelos y sus padres de ellos. ¿Qué quiere decir esa expresión? Y está entre comillas. Miren acá la comilla y acá el quotation mark, que también aparece. Es como que tiene historia de lo que están hablando, viene de una historia desde hace tiempo. O sea, es como cuando uno dice los abuelos de los abuelos o mis abuelos ya lo hacían, ¿es algo así? Sí, eso, muy bien. Ahora, ¿qué quiere decir tus abuelos, o sea, los padres de tus abuelos y los padres de tus abuelos? ¿Qué quiere decir? Inmigrantes, etcétera, etcétera. Ya, escúchenme, vamos bien. Si ustedes se están dando cuenta aquí, basta con leer las preguntas y las alternativas, yo ya puedo decir más algo, o sea, puedo acercarme en algo a lo que voy a leer.
Luisa decía algo interesante y escuchaba también a Cristina, si no me equivoco, decía de que, o sea, que va a ser una historia y que está hablando de, digamos, de los, digamos, de la historia. De los parientes, claro. Alguien dijo de historia, bien, o sea, vamos a Sí, leer. está hablando de historia de... Claro, es como la historia de una nación, la historia puede ser de una familia, la historia... Bien. Es como que trae el contenido de que te habla de que viene desde atrás. Bien. Es Claro, sí lo entiendo yo. Habla de parientes, o sea, de familia. Miren, leyendo las preguntas y las alternativas, yo ya puedo sacar algunas ideas de lo que el texto también puede decirme. O sea, aparte de la imagen y del título, las preguntas también juegan un rol muy importante para comprender el texto. ¿Se están dando cuenta? Porque vamos a leer una historia, ya vamos a ver aquí en dónde se celebra ya el Thanksgiving, y también vamos a leer un poco, o seguramente algo, de los indios americanos y de los migrantes. Ya, perfecto. Ya, con ese mapeo, ahora, Profesor, dígame. por lo que yo estoy entendiendo en esto, que uno con la respuesta 2 también puede sacar la respuesta 3. Sí, claro que sí. Claro, porque una tiene consecuencia de otra es, o sea, como mejor dicho, tienen relación todas las preguntas. Sí, porque, por ejemplo, en la pregunta número 2, te da una respuesta, una alternativa de respuesta también en la número 3, que es American Indians, y arriba también habla de American Indians. Habla en la pregunta y habla en la respuesta número 3, que la da como alternativa. Puede ser también que uno lo pueda buscar así. Claro que sí, por supuesto. Eso te ayuda a, digamos, a mapear, en cierto modo, la lectura que vas a leer. Ahora, si alguien, digamos, si alguien recordar estas 3 preguntas, rápido se va el texto, ¿ya? Y va jugando con esas 3 preguntas, ¿dónde estará su respuesta? O si no, también pueden mirar la pregunta 1 nuevamente y ver qué quiere decir, y así buscan el texto. Entonces, veamos la primera pregunta. Entonces, ¿dónde se celebra el Thanksgiving Day? Ahora, esta pregunta, ya, vamos a ver, posiblemente sea en los Estados Unidos, pero tenemos que encontrar literalmente la respuesta o un indicio en donde nos diga que es en Estados Unidos. Entonces, para esto, aquí si ustedes se pueden notar, es que aquí, en esta pregunta 1, es para localizar información. O sea, acá están evaluando la habilidad de localizar información. Entonces, voy a buscar en el texto en dónde se celebra. Ok. Cuando hemos tenido las clases anteriores, yo les decía, cuando les dan la pregunta o el enunciado, la pregunta es cuando termina en un question así, ¿no? Un signo de interrogación. O a veces como el 1 o el 2, son enunciados. Así sea pregunta y enunciado, marquemos la palabra clave o palabras claves que nos van a permitir buscar en el texto. Entonces, aquí la palabra clave podría ser holiday. Lo voy a marcar con otro color porque estoy... No es holiday. ¿Ya? O sea, para mí la palabra clave podría ser holiday. ¿Por qué? O sea, voy a buscar, miren lo que estoy haciendo, ¿eh? Marco la palabra clave, en este caso sería holiday, ¿y saben por qué marco holiday? ¿Ya? Y hago un scanning por todo el texto mirando rápidamente dónde aparece holiday. Miren, voy marcando, voy a cambiar acá de... Dice holiday. Está en la primera, sí, en la primera línea. En la primera línea... Sí, dice... No, en la 1, 2, 3, en la cuarta línea dice, this is holiday. Y en la primera también, fíjate. Ah, ya, acá. It's a holiday. Bien, eso. What's Americans? Entonces, ya, perfecto. Ya, entonces, si se dan cuenta, acá está holiday. ¿Ya? ¿Dónde más hay otra palabra con holiday? Hago un scanning, miro rápido. Scanning es escanear, viene de escanear. Hago una mirada rápida por el texto. ¿Dónde más aparece la palabra holiday? ¿No? A ver, sigo mirando por acá. María Cristina, ¿tú habías dicho en la tercera? Claro, en la tercera, en línea completa. Después de taxi, de I, de as, de Heinz.
¿En dónde está? No lo encuentro. No, si ya lo subrayó. Ah, ya lo subrayé. Ah, ya. Sí, ya lo subrayó. Es la primera, porque Ya. la parte de Entonces, arriba es como un instructivo. Al hacer un Pero ahora no scanning, cuento la tercera Mire. oración más o menos. miren, yo hice, ¿qué es lo que hice? Hice un scanning rápido por la lectura, ¿ya? Y encontré holiday. Entonces, aquí en esta palabra, es probable que yo encuentre la respuesta. Entonces, cuando yo encuentro la palabra clave, voy a tener que ubicarla en la oración. ¿Dónde empieza esta palabra? Cabe. Lo voy a subrayar. Hasta ancestors. Hasta ahí. Entonces, comienzo a contextualizar, ¿ya? Y voy a tratar de entender esta oración. Dice, it's a holiday that Americans celebrate in honor of everything that this country offered to our ancestors. Ya. Country es país, ¿cierto? Sí, country es país, ya. Sí, claro, sí. ¿Qué otra palabra pueden reconocer en esta oración? En la oración que he subrayado, en donde se encuentra... Celebrar, dice celebrar. La celebración. Celebrar, ya. Ajá. En honor a América. En honor, ya. Muy bien. Entonces, también dice acá ancestors. Ancestor quiere decir ancestros, ¿no? Antepasados. Que es donde volvemos al tema de los abuelos, los padres de los padres. Y entonces, escúchenme, chiquillos. Ustedes aquí vean los cognados, las palabras que se parecen a nuestro idioma. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice Americans, que se parece a nuestro idioma, que quiere decir americanos, in honor of, en honor a. Sí. Luego dice offer, que es ofrecer, y ancestors son ancestros. Ok. Luego de eso, traten de armar una idea, ¿qué quiere decir americanos, en honor de, ofrecer y ancestros? Si ustedes les cuesta todavía, les está costando entender eso con esas palabras, lo que quiere decir esa oración, usen su diccionario al tiro, pero usen para una o dos palabras y ayúdense del glosario, porque probablemente debajo de la lectura ustedes tengan un glosario de palabras. Entonces, una vez, ¿qué voy a buscar en el diccionario? A ver, yo buscaría everything, esta palabra, everything, y también voy a buscar hour, ¿no? Ya, listo. Entonces, ¿qué quiero decir? Holiday también de repente lo puedo buscar. Holiday es una digamos, es un feriado, es una fiesta también. Dice, esta es una fiesta that, dice, ojo acá, Americans, es una fiesta que los americanos, sí. A ver, traten de entender. Sí, que los americanos celebran en honor muy bien. Antepasados. Muy bien, perfecto. Cristina, ¿eres tú? No, sí. Ya, muy bien. Soy yo. Ya. Sí. Mira, Cristina, tú acabas de hacer algo que yo he estado explicando en clases anteriores en algunos videos. Miren, no necesito saber palabra por palabra, Cristina, ya lo dijiste tú, así que confía en ti y todos los chiquillos que están acá, confíe. No necesitan ustedes saber palabra por palabra. Sí. ¿Por qué? Porque basta que haya, mire, acá Cristina dijo ancestors, con eso estas palabras de everything, that, this, country, offer, no lo buscó el diccionario, simplemente hizo un resumen. ¿Qué quiere decir? Que es una fiesta que los americanos celebran en honor a sus ancestros. Nada más, conténtense con eso, ya no estén buscando diccionario y perdiendo más tiempo, no, con eso es suficiente. ¿Me dejo entender? Conténtense con eso. Hay chiquillos que a veces quieren saberlo todo. No. Tienen que ustedes entender de que el tiempo juega en su contra. Tienen que entender de que las lecturas en inglés son así. Hay que sacar ideas. No hay que ustedes no van a ser traductores o intérpretes, chiquillos. Ustedes tienen que aprender estrategias de lectura. Sí. Entonces, aquí, la palabra clave es Americans. Entonces, ¿quiénes son los Americans aquí? Los que son los que están en Italia, Inglaterra o en Sudamérica, no, los Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Ven? Muy bien. Vamos a la buena, ¿ves? Vamos a la segunda pregunta 2. Dice, los indios americanos enseñaron a los primeros inmigrantes a cultivar, ¿no? Acá, ¿cuál sería la palabra clave? A ver, yo creo que buscaríamos American Indians.
Esa podríamos irnos a buscar en el texto, porque... Y, profesor, disculpe, y hay otra palabra que dice justamente en el texto, dice American Indians, que no la tengo antes. Claro, entonces miren, voy a buscar, ¿dónde dice American Indians? ¿Lo encontraron? Ahí se usa la página. Sí, acá, lo voy a ahí marcar. dice American Indians, y dice, después de que subrayó usted, donde era en honor a los centros, ahí dice American Indians, ahí está. Ya. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Dónde más dice American Indians en el texto? Hago un scanning rápidamente. Recuerden que scanning es una lectura rápida, así como hace una escaneadora. Estamos más grande, profesor. Nada más. Ya. Bien, American Indians. Entonces, ¿qué es lo que hago? Contextualizo. Voy a mirar toda la oración donde se encuentra American Indians. Yes. Ya, dice, they were helped by the American Indians who taught them how to grow all kind of new vegetables, such as corn, yams, and sweet potatoes. Con niños. Ya, la pregunta acá, ¿qué es lo que logran ustedes comprender aquí con los cognados o algunas palabras que ustedes sepan? ¿Qué quiere decir esa oración? Que lo que le enseñaron a cultivar fueron los vegetales. Bien, muy bien. Dice que le enseñaron, acá está grow, cultivar. Desde niños, claro. Le enseñaron desde niños. New vegetables, o sea, verduras. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, verduras. Y acá hace una extensión de las verduras, como corn. Corn es el choclo. Jams. Sí. Sweet potatoes. ¿Qué son eso? ¿Los porotos? Son digamos, extensiones de las verduras. Si no más recuerdo, bueno, sweet potatoes son los camotes. No sé si ustedes conocen esa... Camote. La camote algunos le dicen a la palta. No. No, a la papa. Claro, es una papa. Por ejemplo, en Perú... tiene razón. La camote es la papa peruana. Es una papa dulce. Exacto, es como la papa dulce el camote. En Perú. Y yam también llega a ser como un camote, algo así. Son parecidos, porque dice or. ¿Ya? O sea, yam y sweet potatoes quiere decir camotes. Entonces, ya, ¿qué le enseñaron? ¿Qué podemos decir acá? ¿Qué le enseñaron? Que le enseñaron a cultivar los vegetales. Vegetables. Entonces sería la respuesta número D. Eso, muy bien. Ya, vamos bien. Vamos bien. Se está dando cuenta cómo se aplica lo que hemos estado enseñando. Ahora, aquí. Dice, ¿qué palabra ya en el texto o en la historia quiere decir, dice, your grandparents, parents, and their parents? ¿Qué quiere decir eso? O sea, aquí es ya como para deducir. Aquí tienen que deducir ustedes el significado. ¿Qué quiere decir your grandparents, parents, and their grandparents? Es lo que vimos delante, los abuelos de los abuelos. ¿Qué quiere decir eso? Immigrants, American Indians, grandes parientes, ancestors. Es como ancestros. Bien. Porque si nos habla justamente de los ancestros, las personas que estaban antes de nosotros. De los otros. Y de nuestros abuelos, exacto. Exacto. Y al hablar de la familia para atrás, sí, es como hablar de ancestros. Exactamente. Si se dan cuenta, aquí en la primera fue para localizar información. Localizar, ¿no? La segunda fue ¿para qué? También para localizar, ¿cierto? Sí. Localizar. En la tercera pregunta fue para deducir el significado. Y cuando ustedes tengan que deducir, probablemente ya no vayan al texto, porque ya ha sido traído esa parte, y lo que quieren acá, lo que buscan los evaluadores, es que ustedes traten de deducir el significado de esta palabra. ¿Me dejo entender? O sea, cuando ustedes van a deducir, ir al texto, a veces no es necesario. ¿Por qué? Porque ya te lo traen en la pregunta. Y acá está, ¿no? Tus grandparents, tus abuelos, los padres de tus abuelos y sus padres de ellos, ¿no? Sí. Ancestors. Bien. Finalmente, cuando, bien, supongamos que viene una pregunta, ya me estoy pasando el tiempo, me quedan los últimos 2 minutos,
No, finalmente, cuando ustedes tengan que hacer una reflexión o escribir su respuesta, supongamos que les digan, a ver, a ustedes, escribe, o sea, te pueden decir algo que complementes, ¿no? Escribe una fiesta, ¿ya? Una fiesta típica de tu país. Entonces, ahí ustedes, si se dan cuenta, la pregunta tiene relación con el texto, ¿cierto? Porque habla de celebrar, ¿no? Sí. En segundo lugar, ustedes ahí cuando escriban, chiquillos, escriban siempre, no escriban, por ejemplo, a la fiesta del 18 de septiembre o algo así, ¿no? No, así no, esas respuestas no te las van a, ustedes están, chiquillos, en primero y segundo medio, a ustedes van a exigir que escriban con mayor fundamento, por ejemplo, escriban ahí, ¿no? La fiesta más característica de mi país es el 18 de septiembre, o de repente otra fecha. El Día de la Independencia. El Día de la Independencia, o de repente otra fecha, y escriban ahí, ¿no? Y en este día, se come tal, se toma tal, se celebran estas cosas, se realizan estos juegos. Como por ejemplo, si yo pudiera poner una fiesta típica, una celebración típica de nuestro país, que es en el norte, que se podría poner la fiesta de la Tirana, yo podría argumentar, la fiesta de la Tirana se celebra una vez al año en el norte de mi país, se celebra bailando 48 horas. Una cosa así, ya está bien argumentada. Comienza a tener sentido y cuerpo esa oración. Muy bien. Y luego le pones que se come, que se bebe. Perfecto. Te dan los 4 puntos así, total. Claro. Porque estás describiendo muy bien. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes? Miren acá. Sin haberme matado a leer todo este texto, yo ya respondí. Miren, me ahorré tanto tiempo. Profesor, ¿por qué no nos dijo eso antes? Eso siempre le he dicho, chiquillos. Sino que cuando se repite varias veces, el aprendizaje como que logra calarse mucho más. Así que revisen mis videos anteriores. Chiquillos, ahora paso con el profesor Leopoldo, quien hará también un refuerzo de 2. Sí, pero antes María Cristina tiene una pregunta. María Cristina, tiene la mano levantada. Sí. Sí, lo que pasa es que le estaba diciendo yo, respecto al texto que dice, por ejemplo, como usted decía, ¿qué fiestas se celebran en tu país? ¿Ya? Ajá. Y ahí está bien la respuesta que usted nos dio, o sea, hacer una respuesta completa. Segunda acotación, es en la prueba, en la examinación, nos salían muchas oraciones en inglés. Y ahí, por ejemplo, yo reconozco que las 4 que salieron, yo no respondí. No las completé, porque si la completaba a la mitad no iba a tener punto. Igual como tú no tuvieras, así que no. Pero ahí nos pusieron muchas frases que había que traducirlas en español. Cristina, probablemente haya venido como la 1 y la 2, o sea, oraciones, y en esa oración trata de ver la palabra, que tú creas que con esa palabra puedas irte a buscar en el texto la respuesta. Ahí yo fallé harto, pero ahora sé más. Sí, eso, si se dan cuenta. Sí, María Cristina, eran así tal cual. La pregunta en inglés, la respuesta también te la daban, la alternativa te la daban en inglés. Entonces, muchas veces, bueno, yo hablo por mí, fue como colapsante porque yo me sentía mal, pero no como que no entendía, no hacía el enfoque ni el ensayo que el profesor está explicando ahora. O sea, ahí sí es verdad. Sí, entró un pánico. Sí. Sí, ojalá que no nos pase nuevamente. Lo que pasó es que, por ejemplo, nosotros ahora en las clases con ustedes nos van explicando, vamos entendiendo, pero ahí nos pasaron una hoja donde salía todo en inglés y teníamos que, como ya chiquillos, resuélvanlo. Pero en ninguna parte había una frase así como hace eso, que la pudiéramos asociar a lo demás. No, sí, era como muy difícil. Para mí, por lo menos. Ya. No, sí, igual pero ¿te sirve que te doy estos tips? ¿Te sirve? Mucho. Qué bueno. Sí, yo perdí mucho tiempo buscando en el diccionario y no decía que el diccionario es malo porque no salían todas las palabras. Comprame otro, parece. Lo que pasa es que en el diccionario igual, no, sí es bueno, lo que pasa es que en los diccionarios igual pierdes tiempo en buscarlo. Yo ahora lo que hice, compré de esos
marcadores, separadores, ¿cómo se llaman esas cositas? Sí, Y para separar por letras. Es como más fácil cuando tengas que buscar la letra. Ah, ya, No, yo buena. estoy viendo videos en YouTube, tomando clases en YouTube, así me meto de repente un tiempo, una hora, y ahí aprendo hartas palabras y las anoto. Me gustó eso lo que está haciendo Luisa, o sea, para no perder tanto tiempo buscar la C, la F. Sí, la- es que yo perdí los mucho marcadores. tiempo en eso. Entonces Bien. los marcadores, y es mejor así, y uno va directo a la letra. Eso, bien, bien. Siempre se aprende. ¿Ah? Pero cuando uno conoce palabras ya es más fácil analizar ahora en una oración, sería más fácil ahora. Esperemos que no nos pongan trampas. Eso era, profesor. Leopoldo. Muchas gracias. Es que al final las trampas que menciona María Cristina, simplemente como tú decías, que hay que ir generando un bagaje de palabras, de vocabulario en inglés, para que cuando se acercan a los textos les es más fácil. Así que recalcar el ejemplo que tuviste de escribo las palabras que no conozco, siempre es bueno. Desde el día 1, con César hemos estado diciendo, mantengan su propio, entre comillas, diccionario. Así que la nueva que usted nos han mandado, yo veo los videos que los tengo grabados y empiezo a escribir las palabras que usted pone. Entonces voy también aprendiendo que te ponen en inglés y traducción al lado, ¿cierto? Entre paréntesis. Entonces eso también lo estoy anotando. Muy bien. Ya. Que, no. Entonces en este tiempo que nos queda, vamos a ir a ejercitar lo que hemos estado viendo, porque no hay nada mejor que poner en práctica aquello que hemos estado intentando traspasar. Así que necesito una confirmación verbal de que sí se ve. Yo a usted no lo veo. Sí se ve, profesor. Estupendo. Sí se ve. What's email? Entonces, aquí comenzamos directamente con 2 preguntas y una imagen de lleno al hueso. Y aquí está mucho de lo que estábamos comenzando anteriormente, que una de las preguntas es, la respuesta tiene que estar en español. Que dice, y les dice a ustedes, escribe tu respuesta en español. Tengo entendido que así aparecía incluso en la prueba de ustedes. Sí. Como tenías que escribir en español, desarrolla la respuesta en español. Desarrolla la respuesta en español. Ya. Yo aquí fui un poco más precario, pues solo escribe, pero va el concepto del mismo. Entonces, en la pregunta que aparece al principio, que digamos 1 con alternativas, dice, what is the meaning of the word lure in picture 1? Choose one alternative. No hay nada en español, excepto las alternativas. ¿Cuál es el significado de la palabra lure? Y ahí tenemos un texto y una imagen. It seems like we're unable to lure them back to the office with free snacks. Esto incluso creo que fue un ejercicio que vimos en formularios pasados. Que sirve porque es cortito, le ofrece material extra, porque no solo el texto, sino que además una imagen. Sí. Entonces, la palabra que nos piden buscar o identificar en el texto es lure. ¿Cierto? Yo estoy intentando habilitar aquí mi... problemas técnicos. Nuevamente. Entonces, lo que nos piden identificar, esta palabra, lure, está incluso resaltada. Y aquí aparece en el texto la palabra. Y nos dan 4 alternativas. Con esa poca información, que es cuál es el significado de esta palabra, lure, ustedes, ¿cuál de esas 4 alternativas dirían que es la correcta? Tenemos 4 opciones: compara, atrae, engañar o satisfacer. Atraer. Atraer, ¿de acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna otra opción? Pero aquí la clave, como dice... no sé, pero... Como dice María Cristina, yo la tenía, pero... es una buena opción, y de hecho es la alternativa correcta, atraer, B, porque aquí en la imagen tenemos 2 como ambientes, y este es el ambiente que queremos que los investigadores quieren ver, y son incapaces de atraer, unable to lure them back, son incapaces de atraerlo de vuelta a la oficina. Entonces, en base a la imagen y a las pocas frases y palabras que tenemos acá, debemos obtener la respuesta. Tenemos comparar, atraer, engañar o satisfacer. Y si bien estas eran complicadas, eran 4 opciones, entre comillas, parecidas. Pero no queríamos ni engañar, ni satisfacer, sino que queríamos traerlo de vuelta a la oficina. Satisfacer, atraer. Engañar. No, es engañar. Claro. No queríamos engañar. No, es atraer. Atraer, efectivamente. Y cuando ya está bien.
¿Estaba bien What? entonces? Sí, súper. What is the mouse doing? Mouse, ratón. What es la pregunta ¿qué? Entonces, súper cortita la pregunta y la respuesta ahí en español. ¿Ustedes qué hubiesen puesto? Dice, ¿qué es? Vamos. ¿Este es un ratón? La pregunta es, ¿qué está haciendo el ratón? Doing, ahí nos dice toda la clave. ¿Qué El está ratón haciendo? está comiendo. Ya, el ratón está comiendo. Solo eso. El ratón Yo hubiera está... puesto el ratón está dentro de un laberinto ¿Ya? comiendo y están tratando de atraer. ¿De acuerdo? Porque aquí lo que pasa es que el ratoncito está como en una especie de living. Está con un sillón, plantita. ¿m? Da la impresión que estuviera con algo encima del regazo. Sí, porque ahí como en la imagen yo por lo menos estoy viendo como que está comiendo algo. Ya. Estupendo. Con esa información ya por lo menos estamos describiendo que el ratón está ahí haciendo algo dentro de la imagen. Que esa sería Dentro de un laberinto. Y siempre, como le recalcaron delante, completar la oración lo más que puedan. El ratón se encuentra dentro del laberinto y yo lo veo que está comiendo. Perfecto. Entonces vamos a saltar al tiro a aquí, que era como el anterior, un localizar información, pero más en relación a algo, una información chiquitita. Un texto súper pequeño y la pregunta es clara. When did the wildfire begin? ¿Cuándo comenzó el incendio? Y aquí tenemos una imagen, como siempre, un incendio. Thousands flee as fire closes in the Lake Tahoe. A major wildfire, el incendio. Como wildfire. Esa es la palabra que yo necesito descubrir. Wildfire. Tenemos las respuestas. Began weeks ago. Y yo me voy a las respuestas. Y hay una que salta. Nos aparece la C. En la C. Begin weeks ago. Aparece textual. Exacto. Aparece textual. Clarita. Ya con eso, con esa localización ya tenemos la respuesta y tampoco como en el caso anterior, como decía el profesor César, no es necesario leerlo todo, no es necesario entender todas las palabras, sino que la pregunta y las respuestas nos dan las claves a solucionar las cosas. ¿De acuerdo? Si yo les preguntase, así a viva voz, en este texto que están leyendo ahora, y les dijese... Uy, se me fue la imagen. ¿Pueden ver ahí? No, a mí se me fue la imagen en mi... Pero María Cristina. Pucha, sí. Ya. Entonces, que la escuchen, no veo. Ya. Pero voy a ir con esta actividad que mejor tiene las preguntas escritas y también las respuestas tienen que ser en La español. otra era algo de un sándwich de queso. Es que, claro, aquí parte diciendo hay una rutina alimenticia con breakfast, lunch and dinner. Almuerzo, mejor dicho, desayuno, almuerzo y once. Pero aquí tenemos otro texto y 3 preguntas. Entonces, hacemos nuevamente aquí la práctica de escribir nuestra respuesta en español. How many calories consume each day Michael Phelps? Phelps, tenemos aquí el nombre. Phelps. Calories, las que suenan igual en español, un cognado, calorías. Entonces estamos hablando que un personaje X, que Michael Phelps es el nadador, no sé si lo ubican, calorías and consume, consumió. ¿Cuántas calorías consumió? ¿Cuántas calorías consume cada día Michael Phelps? Ya. Y en el texto de arriba hay que localizar esa información. ¿Ustedes dónde la observarían y cuál sería su respuesta? En la primera línea. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y ustedes cómo escribirían su respuesta? ¿Qué es lo importante? Ya, Michael. ¿Quieres responder tú, María Cristina? No, alguien va a estar en clase, no solamente nosotros. Porque recuerden que aquí le aparece que escriba su respuesta en español. Sí. Aquí no tenemos la ventaja de poder escribir, nos falta tecnología, o por lo menos a mí, pero sin embargo, la respuesta tiene que estar en español. Ustedes, algo a grosso modo, ¿qué dirían para responder esa pregunta y obtener todo el puntaje?
a la pregunta How many calories consume each day Michael Phelps? ¿Cuántas Ya, calorías ¿voy consume? yo? Sí, ¿De acuerdo, Luisa? Sí. Ya, yo ¿Quiere pondría Michael gasta entre 8.000 y 10.000 calorías. cada vez que juega. Claro, cada vez puede ser así. Que gasta entre 8.000 y 10.000 calorías En su entrenamiento. Pues. en su entrenamiento durante el día. ¿De acuerdo? Porque aquí lo que nos dice es cuántas calorías él consume todos los días. No. Más que gastar, consumir. Ya. Entonces 8.000, 10.000. Claro. Entonces, sería la respuesta algo así como Michael Phelps consume entre 8.000 a 10.000 calorías diariamente. Claro. Que la información la obtenemos directamente de la línea, la primera línea. O el deportista mal tanto consume tantas calorías. Claro. ¿También Agregarle el deporte, claro. Podría ser también, si que aparece esa información y usted ubica el quién es tanto, pueden poner el deportista tanto o Pepito tanto, consume por sus actividades tantas calorías para poder rendir mejor en la competencia. Profesor, acá nos está hablando en alguna parte de a qué deporte se dedica. No. No, porque no nos habla de eso, ¿cierto? No, el deporte que la persona practica no aparece. Podríamos poner el futbolista, el tenista, pero no aparece eso, como aparecía en Roger Federer. Claro, como le aparecía en Roger Sí, Federer, a usted les decía ahí que aparecía, era sí, que era un tenista. Sí, aquí no. Aquí solo aparece que un personaje X consume esta cantidad de calorías. Entonces, la siguiente pregunta es, what is the average calorie intake of a person? Escriban su respuesta en español. Ya sabemos que calories son las calorías. Son las calorías. Sí. Y aquí tal vez pueda haber una palabra que nos cueste más comprender, que sería average. Y ahí nosotros podríamos ir a nuestro diccionario y buscar esa palabra para poder acercarnos. Porque el texto está la palabra. ¿Ustedes la pueden ver? Sí, esta es la tercera. Tercera línea, ¿verdad? Sí, tiene razón. Las personas, como las otras personas en general, consumen de 2.000 a 2.500 calorías. Una cosa Sí, así. genial. Sí. Porque nos está diciendo que aquí Phelps come casi todos los días esta cantidad de números, que es mucho. Sí. Sobre todo, especialmente, compared to average persons, en comparación a personas normales, que consumen entre 2.000 a 2.500. Por favor, tremenda comparación. Entonces, la respuesta que sería en español, ¿cuál sería esa respuesta? A la pregunta, what is the average calories intake of a person? ¿Cuáles son las calorías promedio que consume una persona? Dice, las personas, entendiendo en el texto, las personas en general consumen de 2.000 a 2.500 calorías. Bien, las personas generalmente, o en general, consumen de 2.000 a 2.500 calorías. Y esa sería una respuesta en español que tendría un puntaje bastante cercano, bastante bien. Gracias. Y finalmente... ¿Y si le agregamos en comparación? Y si le agregamos en comparación a Michael Phelps, ya... Tenemos ya los 4 puntos. Tenemos... No, 10. Todo el puntaje, porque podemos decir que en general una persona consume 2.000 a 2.500 calorías en comparación a los 8.000 o 10.000 calorías que consumía Michael Phelps. O Phelps en este caso. Y ya con eso... mucho mejor puntaje, porque no puede haber mejor respuesta ante eso, no puede estar más completa, que eso es lo que se busca, una respuesta completa para poder obtener mayor puntaje. Y aquí viene una pregunta en relación a how many calories do you think you spend each day? ¿Cuántas calorías piensas que tú consumes o que tú gastas cada día? Y nuevamente, respuesta en español. Entonces aquí ya no nos piden, como en el ejemplo anterior de César, ya no nos piden ir al texto, sino más bien acercarnos a nuestra propia experiencia. La respuesta personal. Claro, acercarnos a nuestra propia experiencia. Yo pondría consumo 800 y gasto 10.
Entonces, de acuerdo, pero recuerden que siempre No seamos realistas, consumimos entre 1.200 a 1.500, 1.800 calorías, ya, por favor. pero en este caso no le No. están preguntando a ustedes cuántas calorías consumen, sino que más bien cuántas ustedes piensan que gastan. How many calories do you think you spend each day? Que ustedes gastan todos los días. Y por favor no pongan o no piensen en gasto 1.200, porque esa respuesta carece de toda una construcción, de una estructura de oración. Debería ser: yo generalmente, o yo pienso que gasto todos los días alrededor de 1.000, 1.500. Yo creo que uno debe partir por poner en la pregunta, o sea, en la respuesta, agregar que uno cree, porque obviamente. obviamente, exacto. ¿Qué es lo que tú crees? Porque es una pregunta que nos pilla como de sorpresa. Exacto, porque yo creo que nadie está así como al 100% de exacto el conteo. Así es. Entonces, partir como yo creo o yo pienso. Súper. O yo me imagino. Yo imagino que hipotéticamente. Así es, porque no nos están pidiendo un número específico. Claro. Nos están preguntando cuándo ustedes piensan, así a grosso modo, que podrían estar gastando energías cada día. Entonces, siempre recordar que las respuestas, o mejor dicho, las preguntas, nos ayudan a buscar información en el texto, a inferir información en el texto. Y que las respuestas que nos piden, cuando nos digan escribe tu respuesta en español o desarrolla tu respuesta en español, que sea lo más completo posible. Entonces, ahora antes de dar los cierres, que tengan un excelente fin de semana, me gustaría saber si es que tienen dudas con respecto a algún acercamiento a preguntas, algún ejercicio que ustedes no terminan como por comprender completamente, qué clase de dinámica les gustaría practicar, porque eso es importante también para ustedes, que ustedes nos digan. Yo pienso, profesor, personalmente, mi opinión, personalmente para mí, que pienso de que debemos ponernos, como aprender más palabras en inglés, como les decía al comienzo, que esa es nuestra tarea, porque lo demás lo tenemos. Tenemos la herramienta en el cuaderno, en el libro, y estar repasando las palabras, cosa que si nos sale una palabra nueva, que no, como salieron ahora varias, dos que no nos ubicábamos, ampliar nuestro vocabulario. Yo creo que en eso está la cosa. Sí, para así entender los textos y poder responder en castellano. Así es, y como yo me sumo a tus palabras, María Cristina, al principio, esto de ustedes también, en los tiempitos que tienen, y si pueden, ver videos, que no tienen que ser videos extensos, con los subtítulos de preferencia, o un textito por ahí, y buscar palabras, estar en un contacto y una activa búsqueda de vocabulario. Eso es fundamental. Lo otro que se puede hacer también buscar noticias o alguna historia en inglés que esté totalmente en inglés y cómo ir desarrollándola. Sí, así. Por último, si se la podemos mandar a ustedes para que ustedes nos digan sí, también o no, ¿se puede? Sí, recuerden que nosotros estamos aquí de forma proactiva, no solo por el tema de las clases que enviamos. Así que si ustedes piensan que... Lamentablemente yo no puedo trabajar con los libros porque cuando los entregaron no pude ir a buscarlos. Entonces no tengo ningún libro de ningún ramo. Pero siempre tienen los... En general, la persona que lo tiene, es bueno. Yo estaba respondiendo en el mismo libro algunas cosas. Por eso me estoy estabilizando en todo. O sea, recopilando de todo un poquito. Genial, María Cristina. Me gustaría saber, por ejemplo, porque ya creo que estamos pasaditos, pero de Hilda, de Isaír, que aparecen como el nombre ahí, si tienen algún comentario, algo que quisieran decir, saber. Al otro compañero, porque si bien agradezco que ustedes participen, me gustaría escuchar algo de ellos también. ¿Algo? Sí. No, yo ahí escuchando y entendiendo un poco más. Súper. Sí, la práctica. Hay que ser majadero. Sí. No está la Antonia, la Susana. Sí, es que hay poca gente. Sí, habían como 10, si no me equivoco. Yo soy, ahí a mí me aparece como Antonia, pero yo soy Luisa. Sí, tú eres Luisa Castro, ¿cierto? Sí. Súper. Yo creo que es lo que hoy día hemos podido entregar, esta información. Yo creo que les va a servir de mucho a cada uno de ustedes. Así que les falta, prácticamente quedan pocas semanas, pocos días para la segunda examinación.